Patología vascular del testículo y del pene, por Victoria Costales. Índice. Introducción, objetivos, circulación arterial y venosa al pene y escroto, varicocele, escroto agudo, flebitis de Mondor, hemangiomas, biografía. Introducción. La patología vascular testicular y peniana abarca diferentes entidades nosológicas independientes entre sí. Inicialmente nos referiremos a un recuento anatómico sobre la circulación arterial y venosa del pene y escroto. En lo que respecta a la patología vascular y testicular, vamos a tratar el varicocele, cuadro que afecta al número y calidad de los espermatozoides del eyaculado. Haremos también un análisis acerca del diagnóstico diferencial del escroto agudo, incluyendo la torsión testicular, situación urgente que requiere una exploración quirúrgica, bien inmediata o tras resolución manual, la torsión de los apéndices testiculares epididimarios y la epididimitis. Por último, mencionaremos brevemente dos entidades menos frecuentes, como son la flebitis de Mondor y los hemangiomas escrotales y de pene. Los objetivos. Es informar a las personas sobre la patología vascular, conocer y diferenciar las patologías vasculares, comprender las enfermedades vasculares, varicocele, escroto agudo, torsión testicular, hemangiomas, para hacer un correcto diagnóstico diferencial. Circulación arterial y venosa del pene. La circulación va a estar dada por lo que es la arteria, vena y nervio dorsal, por la vena dorsal circunfleja, por la vena circunfleja, las arterias cavernosas, el cuerpo cavernoso, túnica arburgínea. Aquí vemos otra imagen en la que podemos observar las arterias y el varicocele. El varicocele se define como una normal tortuosidad y dilatación de las venas y plexo pampiniforme del cordón espermático. Aparece hasta el 90% en el testículo izquierdo debido a las diferencias en la configuración de las venas espermáticas internas. Se aprecia bilateralidad en el 5 y el 20%. Es asintomático y se percibe una simetría del tamaño del escroto acompañado de pesadez y raramente dolor testicular. Epidemiología. Se estima que la incidencia de varicocele en la población general es del 10 al 15%. Aproximadamente el 30 al 50% de los varones con infertilidad primaria tienen varicocele. Suele aparecer en los primeros años de la pubertad. Etiología. Esta va a estar dada por las válvulas incompetentes de la vena espermática interna. De igual manera, por las diferencias en la presión hidrostática, estas podrían ser un factor causante del varicocele izquierdo. Un incremento del flujo arterial en el testículo en la pubertad excede la capacidad del sistema venoso, resultando en una dilatación del mismo. El hallazgo de niveles elevados de óxido nítrico, un potente vasodilatador en el plexo pampiniforme. Otro efecto es el efecto cascanueces, incremento de la presión intravenosa en la vena renal izquierda, junto con la desembocadura directa de la vena espermática en ella. La fisiopatología. Esta va a estar dada por una hipertermia. Esta es la presencia del varicocele, se asocia con una elevada temperatura escrotal y testicular. Este aumento de la temperatura va a producir que se atrofien los espermatozoides. Un flujo sanguíneo anormal. Existe un incremento anormal del flujo microvascular sobre el testículo. Por un desequilibrio endocrino, algunos estudios han demostrado que los niveles de testosterona en suero pueden verse afectados. La patología. Esta da por la función testicular, esta afecta lo que es el varicocele en la espermanogénesis. El hallazgo más común es los análisis de semen, el aumento de las formas patológicas de espermatozoides, la disfunción y disminución de la motilidad y la disminución de la densidad del semen. En el rápido crecimiento de los testículos entre los 11 y los 16 años se ve afectado y es el resultado de diferencias de los tamaños entre ambos testículos. La biopsia de testículos en hombres con varicocele muestra diferentes anormalidades. El hallazgo más común es la disfunción de las células de Leydig, el descenso del número de los espermatogonios y una hematización del epitelio germinal. Aquí podemos ver una imagen en la que observamos en la primera imagen una visión externa y en la segunda imagen una visión interna en la que vemos el varicocele en las venas que tienen un color azul. El diagnóstico. El adolescente con varicocele es habitualmente asintomático y muchas veces se detecta en una exploración física rutinaria. El examen físico debe ser realizado en una habitación cálida con el paciente tanto en decúbito dorsal como de pie, con las maniobras de Valsalva y sin ella. Un varicocele se presenta como una masa compresible, indolora, localizada por encima y a veces alrededor del testículo. En la descripción clásica de las varices se habla de la consistencia de una bolsa de gusanos.
que se descomprime cuando el paciente está en decúbito dorsal. El varicocele visible es considerado como grado 3, en la primera imagen en la que se puede observar que es grande. El varicocele no visible, pero fácilmente palpable sin la maniobra de Valsalva, es considerada como un moderado y grado 2. Si el varicocele solo es palpable con la maniobra de Valsalva, es de grado 1, es decir, este es pequeño. El varicocele secundario, especialmente en el lado derecho, puede ser causado por la patología retroperitoneal o un tumor renal o incluso por adenopatías. Una parte crucial del examen físico de todos los adolescentes es la evaluación precisa del volumen y las consistencias testiculares para ver si el varicocele está afectando negativamente el crecimiento testicular. Variaciones de más de 2 mililitros del 20% del volumen por ecografía es actualmente el mejor indicador del daño testicular y parece un criterio razonable para ser usado como indicador para la resolución del varicocele. El diagnóstico diferencial se realiza con una hernia inguinal, una hernia epiploica, quiste epididemario, el hidrocele con o sin comunicación intraperitoneal y con un quiste del cordón. Indicación del tratamiento. El tratamiento está indicado en los pacientes que son adolescentes con detención en el crecimiento del testículo, adolescentes con alteraciones en el espermiograma con varicocele de grado 3, adolescentes con clínica de dolor, pesantez y edema testicular, adolescentes con varicocele lateral. La reparación de grandes varicoceles lleva a una mejoría de la calidad del semen significativamente mayor que la obtenida con el tratamiento de varicoceles pequeños. El tratamiento consiste en la ligadura o oclusión de todas las venas del cordón espermático. Para el abordaje en cirugía convencional están descritas 3 técnicas quirúrgicas. Estas son la subinguinal o mamar, la inguinal o de Ivanovic, la retroperitoneal o de Palomo y la ligadura de suspensión de Bons. También se puede realizar la cirugía abierta, la laparoscópica o la percutánea. Las complicaciones más comunes de la reparación del varicocele son la recurrencia. El abordaje microscópico disminuye la incidencia de recurrencia en 1 o un 2%. La aparición del linfocele. La introducción de la técnica microquirúrgica llevó a una sustancial reducción de la incidencia del linfocele porque los linfáticos pueden identificarse y preservarse con mayor facilidad. La lesión de la arteria testicular lleva consigo el riesgo de atrofia testicular o empeoramiento de lo que es la espermiogénesis. Otro tema vamos a tratar es el escroto agudo. La consulta de un niño o un adolescente con dolor escrotal agudo o dolor a la palpación o tumefacción debe ser considerada como una situación de urgencia que requiere una pronta evaluación, diagnóstico diferencial y una posible exploración quirúrgica inmediata. Aunque la torsión de un testículo no descendido es rara, debe ser considerada en todo niño que se presente con dolor abdominal o inguinal y un hemiscroto homolateral vacío. Aquí podemos ver una imagen de lo que es la torsión testicular. La torsión testicular va a ser extravaginal o intravaginal. La extravaginal casi es exclusiva de los neonatos en la torsión del cordón y sus túnicas. En cambio, la intravaginal ocurre en la pubertad, es una verdadera emergencia quirúrgica. El daño isquémico irreversible del parénquima testicular puede comenzar tan pronto como a las 4 horas de la oclusión del cordón y va a producir lo que son la atrofia de los vasos. El pronóstico del testículo es bueno si la torsión y la orquidopexia tienen lugar dentro de las 4 o las 6 horas del inicio de los síntomas. A medida que aumentan las horas transcurridas, el porcentaje de atrofia testicular se eleva, de forma más allá de las 24 horas, el 100% de las gónadas sufren atrofia. Su etiología, la torsión intravaginal o torsión del cordón dentro del espacio de la túnica vaginal puede ser resultado de la falta de fijación de una porción inapropiada del testículo y del epidídimo a las cubiertas faciales y musculares que rodean el cordón dentro del escroto. Se cree que en la mayor parte de los casos el evento que desencadena el cuadro es una contracción repentina del músculo cremaster. La torsión puede asociarse con un traumatismo o con la actividad deportiva, pero en la mayoría de los casos se informa la torsión espontánea del cordón. La clínica. Presentan un episodio de dolor escrotal, aunque en algunos casos el comienzo del episodio puede ser más gradual e incluso en algunos niños el grado de dolor se reduce al mínimo. Muchos de los niños que acuden con dolor escrotal agudo informan una historia de episodios previos de dolor severo y autolimitado y de turgencia escrotal. La torsión aguda puede asociarse con náuseas y vómitos y algunos presentan dolor referido al cuadrante inferior homolateral del abdomen. La disuria suele hallarse ausente. Lo que vamos a observar en la inspección son los genitales. Vamos a ver que el testículo está afectado
Está asentado muy alto en el escroto, lo que indica un acortamiento del cordón espermático como resultado de la torsión. En algunos casos, el testículo afectado tiene una orientación anormalmente transversa. La ausencia del reflejo cremastérico es un buen indicativo de la torsión del cordón. Si dicha torsión parece probable, debe intentarse la distorsión manual como parte del examen inicial. En la torsión clásica del cordón, la superficie interior de cada testículo se voltea hacia la línea media, vista desde las perspectivas del paciente. Para la detorsión, el esfuerzo rotacional debe ser realizado en dirección opuesta. Cuando la detorsión es exitosa, el testículo da un giro rápido y el alivio del dolor puede ser casi instantáneo. El cordón parece alargarse y el testículo desciende hasta su posición original. El diagnóstico. El diagnóstico se realiza con la ecografía Doppler a color y que se ha convertido en el método de diagnóstico de elección para las evaluaciones de cuadros escrotales, tanto agudos como crónicos. Los estudios con Doppler a color permiten evaluar la anatomía, mientras que determina la presencia o ausencia de flujo sanguíneo hacia el testículo. El diagnóstico referencial es con una epididimitis. Esta es una patología poco frecuente en la edad pediátrica. Los síntomas clínicos más comunes son la turgencia escrotal, el eritema. Es más común la presencia de disuria y fiebre, los antecedentes de infecciones urinarias y uretritis. El reflejo cremastérico debe estar presente. La presencia de piuria, bacteriuria o cultivo de orina es positivo y se evidencia tratarse de una epididimitis. El signo de Presch es un dato clave para el diagnóstico. Este signo de Presch consiste en elevar el testículo hacia lo que es el pubis. Cuando el paciente tiene una epididimitis, el dolor cede, pero cuando presenta una torsión, este dolor no cede. El tratamiento es esencialmente quirúrgico cuando se sospecha el diagnóstico de torsión y se justifica una exploración quirúrgica inmediata. Puede usarse una incisión en el rafe medio escrotal. El lado afectado debe ser examinado primero. El testículo necrótico debe ser extirpado. Los testículos aún son viables, marginales, pueden ser conservados. El cordón debe ser distorsionado para restablecer el flujo sanguíneo. Después de incidir la piel, puede crearse un espacio en el dartos para colocar posteriormente el testículo dentro de él. Aquí podemos ver los protocolos para el diagnóstico y tratamiento del escroto agudo, la historia, exploración física y análisis de orina, ecografía Doppler a color. Vamos a ver el flujo sanguíneo disminuido, ausente, resultados inciertos. Hay que realizar una exploración quirúrgica. Cuando el flujo sanguíneo es normal o aumentado, realizamos una observación o tratamiento conservador. El diagnóstico de los procesos responsables del escroto agudo. La condición puede ser una torsión testicular, torsión de la penis y una epididimitis. La flebitis de Mondor o trombosis de la vena dorsal superficial del pene. Este es un proceso raro, benigno y autolimitado de una patología desconocida. La forma aguda suele presentarse en varones jóvenes entre los 20 y los 40 años y suele aparecer en las 24 horas siguientes a una actividad sexual prolongada debido a una lesión traumática del endotelio vascular. La única manifestación es la induración de la vena dorsal superficial del pene. En la forma aguda, las lesiones se manifiestan con dolor intenso, fiebre y se palpa un cordón duro inicial y con signos inflamatorios locales que sigue la vena dorsal del pene desde el glande hasta el pubis. En la literatura francesa se ha descrito este cordón como si se palpase un alambre de hierro. Además de la actividad sexual prolongada, se han descrito otras posibles causas, como son traumas genitales, procesos infecciosos locales o a distancia, ingesta de fármacos y adicción a drogas por vía parenteral y abstinencia sexual prolongada. Las medidas más recomendables inicialmente son conservadoras. Se trata con el reposo sexual, tratamiento sintomático con AINES, antibióticos en caso de infecciones. La flebitis de Mondor evoluciona hacia la curación espontánea en 4 a 8 semanas sin dejar secuelas. Los hemangiomas son acúmulos de vasos sanguíneos visibles desde el nacimiento, aunque pueden desarrollarse en los primeros días de vida. Al ser un trastorno cutáneo, su localización más frecuente es el pene, el glande, el meato uretral y el escroto. Debido a su aparición en neonato a los primeros meses de vida, algunos autores lo consideran una malformación congénita. Se distinguen 2 tipos de hemangiomas, los capilares y los cavernosos. Los hemangiomas capilares tienen un aspecto de mancha roja, blanda y plana, y en la mayoría de los casos desaparecen antes de la adolescencia. En cambio, los hemangiomas cavernosos se pueden manifestar más tardíamente, son más oscuros, a veces azulados y pueden simular tumores por su apariencia nodular o verrucosa. Si alcanzan un tamaño considerable, pueden ser pulsátiles.
El paciente puede referir sangrado por roce o traumatismos. El diagnóstico con Doppler nos confirma su naturaleza vascular en lesiones grandes, en las que incluso se pueden ver las comunicaciones entre los vasos sanguíneos y se sitúan en la zona del glande, se pueden ver su relación con el cuerpo esponjoso. Gracias.